Voy a dejar habilitada por las dudas la otra sala, por si va entrando alguien y yo no me doy cuenta. Igual le tengo que dar el permiso. ¿Cómo andan? ¿Alguna duda en general, chicos, chicas? Que haya quedado sobre el procedimiento, sobre la regularidad, sobre el cursado. No, ninguna, por ahora. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Sí. Ahora nosotros arrancamos con integrales, la segunda parte del cuadernillo. Con respecto a lo que quedaba de derivadas, Sí. ¿lo damos más adelante? Lo que quede derivadas es parte ya del examen final de Matemática 1. ¿A qué te referís vos? Sí, pero no se da. Es lo que quedó en los videos para el receso, aplicación derivada. En todo caso, Ok. lo va. Hasta ahí, no, porque no me acuerdo qué profe, no sé si fue usted o Valeria, habían hecho mención que se tomaba lo siguiente de derivada. No. La matemática 2 se empieza a evaluar desde integrales. Lo de aplicación en la derivada, que entra en el examen final, es lo que quedó en los videos grabados, las clases grabadas que para el receso que han tenido ustedes. ¿Se acuerdan? Listo, profe, gracias. Perfecto. Acá me comentan si arreglar las clases que coinciden de química y tarea de aula de matemática. Pero ya empezaron con química, ¿hay un solape entre química y matemática? Sí, recién teníamos tarea de aula de química y nos fuimos. En realidad es laboratorio, profe, que ese es el problema, porque cuando tengamos que ir al laboratorio es obligatorio. Son 3 horas de laboratorio, pero bueno, se superpone esa hora y media con matemática. Pero eso realmente... En realidad, profe, disculpe que lo interrumpe, yo hablaba porque soy de la comisión 5 de matemática 2 y de la comisión 7 en lo que es química. Y en realidad no es que me queda 1 hora y media, me ocupa toda la hora, empieza 4:30 las 2 clases, tanto de química como de matemática tarea de aula. Y las Claro. 2 terminan 6:30, a eso me refería. No, está bien. Lo que pasa es que ahí ya no depende de nosotros. Vos vas a tener que encontrar... No sé por qué te pusieron de esa manera, ¿se entiende? Se supone que tendrías que estar en otra comisión de química o en otra comisión de matemática. Ese solapamiento que hay entre entre tareas de aula de matemática y de química es para comisiones que no son las mismas. En realidad, profe, yo aprobé matemática al parcial y yo no me anoté. Yo dejé que la facultad me anotara justamente para que no tenga ningún inconveniente y bueno, pasó esto igualmente. Y me dijeron que lo iban a arreglar, pero hasta el día de hoy no dijeron más nada. Claro, tenés que hablar con estudiantil, ya no depende de nosotros. Eso lo tienen que resolver en estudiantil o en alumnado, ¿está bien? Todos esos trámites, ya eso se supone que se armó el horario y el cronograma para que no haya coincidencia en las distintas actividades. No tiene Sí, sentido. profe, o sea, está toda la semana bien, excepto el viernes. O sea, se ve que la comisión 10 tenemos ese problema. Lo que pasa es que la comisión 10 de química, claro, se solapa con con 1 hora de matemática, por lo que veo acá, ¿no? De esta teoría, ¿está bien? Sí, profe, así es. Nosotros terminaríamos el laboratorio de química a las 6:30 y a las 7:30 terminaríamos el laboratorio, pero bueno, a las 6:30 arrancamos matemática. La verdad que no sé qué pasa ahí, che. Van a tener que preguntar en estudiantil.
porque, insisto, ya eso, cuando acordamos el horario, se supone que no iba a ocurrir esto. Vamos a ver, yo después voy a hablar con los otros docentes, pero es muy extraño eso. ¿Hay muchos que están en esa situación? ¿Es toda la comisión 10 de química, por ejemplo? ¿Cuántos Claro, son? todos los que aprobamos matemática 1, que estamos en la comisión 10 de matemática y química, que somos bastantes, nos pasa eso, y bueno, la otra chica que es de la comisión 5 que dijo que se le superponía. Claro. Em, y- Bueno, voy a averiguar por mi lado, a ver si la semana que viene me lo voy a anotar para no olvidarme. Y- Gracias, profe, porque la verdad que yo claro. hablé con el alumnado y todo, pero bueno, No, pero eso tuve tienen que escribir a respuesta. estudiantil. A ver, yo voy a poner el mail acá. Yo le mandé mail a alumnado y a estudiantil, y No, por pero hablá teléfono me con... pude comunicar con alumnado y me dijeron que sí, que ya sabían, pero bueno. Mandá el mail a esta persona que va a ser, no sé si lo mandaste de que yo ponga en el chat. Adriano Bondancieri. Profe, No, a él no le mandé. Mandale explicándole esta situación, por favor, para que no se me pase. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Sí, ¿quién otro habló? Bueno, empezamos. Bueno, probablemente en la semana, en las tareas de aulas, hayan avanzado un poco con la idea que queríamos redondear el lunes. Y está bien, porque está bueno que podamos discutir este problema de diferentes perspectivas para poder comprenderlo mejor, porque realmente es muy complejo. ¿Se acuerdan que el problema que habíamos dejado planteado el otro día tenía que ver con la siguiente situación? ¿Qué pasaba cuando la función velocidad que describía el proceso tenía este tipo de comportamiento? Es decir, una función continua, pero en un trazo que no era constante o constante a tramos. Era el famoso caso C, que era el caso desconocido. Entonces, los que nos preguntábamos, o la pregunta que había quedado abierta el otro día, era ¿cómo hacíamos para estimar o calcular la variación de volumen o el cambio total de volumen que ocurría en esas 4 horas de análisis? Y habíamos dejado planteada la siguiente idea, que este tipo de problemas es el que resuelve el cálculo integral, es decir, que el cálculo integral permite o nos va a permitir obtener el resultado total de un proceso de cambio cuando la velocidad del mismo varía con continuidad. Insisto, probablemente en la tarea de aula estas semanas, algunos ya hayan avisorado cuál es ese caminito que hay que recorrer, pero no importa. Para ir parejos todos y todas, sigamos nosotros desde este punto y vamos a ver si lo que discutimos hoy converge beneficiosamente con lo que ustedes pueden haber discutido en la tarea de aula. Un poco el proceso o la estrategia de aprendizaje que vamos a llevar adelante tiene que ver con esto, con discutir un poco con la práctica, permanentemente tocar el mecanismo práctico que resuelve este problema y volver a reflexionar el espacio de teoría para tener una comprensión más profunda de esta nueva herramienta matemática. ¿Por qué? Insistimos que esta herramienta matemática que estamos discutiendo ahora, es decir, el cálculo integral, es transversal a las 2 matemáticas para lo que hace matemática 1 y 2, pero también a las 3 matemáticas para el que hace matemática 1, 2 y 3. Es fundamental poder tener una comprensión casi definitiva de lo que propone
esta estrategia de cálculo a la luz de los distintos modelos a los que nos vamos a enfrentar en el resto de nuestra carrera, ¿no? Bien. Para hacer un breve repaso, síntesis de cómo llegamos hasta este punto, vamos a hacer esta mención. Decíamos que el cálculo del cambio total de un proceso de cambio es la problemática que dio origen o que da origen al cálculo integral. El proceso que estamos analizando está dado por una función, que generalmente la variable independiente va a ser el tiempo, y lo que queremos nosotros hallar, entonces, es la variación delta f en un intervalo determinado. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Este proceso, que está modelado por esta función, este dato no lo tenemos. Este es una incógnita. Lo que nosotros conocemos de ese proceso al cual le queremos hallar el cambio total, ¿qué es? Habitualmente, ¿cuál va a ser el dato de los problemas que van a suponer el cálculo integral? ¿Cuál era? ¿Qué habíamos dicho? Una derivada. Claro, es la derivada, es la razón de cambio asociada a esa función incógnita. ¿Está bien? Ese es el dato que nosotros vamos a tener habitualmente. Porque si conociésemos la función que modela el proceso, esto no sería un problema. La variación o el delta f en un intervalo determinado sería tan fácil como calcular f en el tiempo final, ¿no? Menos f en el tiempo inicial. Y esto sería delta f. Pero esto no lo conocemos. Lo que conocemos es su derivada. Ese dato sí lo tenemos en forma precisa. Habíamos visto que si la velocidad es constante, entonces la resolución, es decir, encontrar la variación de f o el cambio total, era tan sencillo como multiplicar la velocidad por el incremento del intervalo de tiempo, ¿no? El delta t. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando la velocidad no es constante, que es un poco lo que quedó planteado el otro día, ya esto no lo podemos resolver de esta manera. Tenemos que desarrollar esta nueva estrategia de cálculo que es lo que queremos hacer. ¿Qué habíamos visto entonces a partir de alguna manera destripar el problema y llevarlo a un escenario de mayor simplicidad? Esperen, porque sigue entrando gente, disculpen. Vuelvo. ¿Qué habíamos visto, que habíamos discutido para resolver este problema cuando la velocidad no es constante? Habíamos desarrollado un pequeño principio de estrategia, o una estrategia. Uy, pero me fue el diablo. Estamos por acá. Bueno, ¿en qué consistía esa estrategia? Suponer o proponer que la velocidad, si bien no es constante, la podemos imaginar o proponer o representar como que es una velocidad constante a trazos, ¿no? O a trozos. Y entonces, la variación, el cambio total en la función va a ser la sumatoria, ¿no? Este símbolo nuevo que hemos definido. No sé si lo llegan a introducir, pero es la sumatoria de estos acumulados parciales, ¿no? Y esto lo puedo hacer tantas veces como particione o proponga la velocidad constante de trazo. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en esa discusión de cómo podemos aproximar la velocidad problema, que era continua, a través de esta sucesión, de alguna manera, de trozos constantes para distintos intervalos de tiempo analizados? Y multiplicando esos acumuladitos parciales, haciendo la suma de esos acumulados parciales, uno podía tener una aproximación del cambio total. Hasta acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Porque lo que nosotros queremos hacer ahora es, bueno, desarrollar una estrategia que nos permita obtener de la mejor manera posible esta aproximación. ¿De acuerdo? ¿Hasta que estamos? Sí. Bien. Espera que siguen entrando. Disculpen.
Bueno. Profe, Sí. ¿a qué significaría cuando dice deriva con continuidad? Quiere decir, ¿Cómo? ¿Cómo la decís? pregunta que ahora va a aparecer. ¿Qué hacemos si f varía con continuidad? Si la velocidad varía con continuidad. No, en verdad está diciendo que no es constante a trozos. Es una idea de decir que la curva de la función velocidad es del tipo que habíamos visto antes, ¿no? Fíjate que va variando con una continuidad. Es una forma coloquial de decir que no es así. ¿Está? Ah, listo. Es eso nada más. Bueno, ¿qué hacemos? Era lo que habíamos discutido que había algo planteado acá. Vuelvo atrás. Era esto. Era este escenario, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un escenario de esta característica? Bueno, lo que vamos a proponer es lo siguiente. Es lo mismo que hicimos al principio. Es decir, vamos a tratar de simplificar el problema y a partir de esa simplificación vamos a ver si podemos definir con precisión una nueva estrategia de cálculo. Y eso es lo que vamos a plantear acá. Paso 1, fíjense, simplificar el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? No importa que la velocidad varíe en forma continua como vimos recién, es decir, que tenga este comportamiento. Independientemente del comportamiento técnico, vamos a tratar de llevarlo siempre al caso cuasi simple. Es decir, vamos a imaginar que más allá de que la velocidad que caracteriza el proceso tenga esta forma, lo vamos a poder expresar como una velocidad constante a tramos. Eso lo vamos a hacer a través de la construcción de una función escalera. Ahora vamos a discutir qué es la función escalera. Pero la función escalera no es otra cosa que una función constante a tramos. ¿Está bien? ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque usando la función escalera, que va a reemplazar, ¿no?, la función problema, ¿está bien? La función escalera va a reemplazar la función problema, pero se supone que va a ser una aproximación razonable de la función problema. Vamos a poder calcular el acumulado total a través de esa suma de los acumulados parciales. Vamos a ver un ratito por qué. Y de esta manera vamos a lograr este objetivo. Es decir, vamos a poder aproximar este delta B. Esto va a ser una aproximación del delta B. Va a ser tan buena la aproximación como ¿qué? Como la cantidad, de alguna manera, de escalones que tenga nuestra función escalera, ¿no? ¿Por qué? Si yo tengo una función acá, esta función, y hacemos 2 escalones, ahora vamos a definir con precisión qué son los escalones, pero se imaginan lo que es, ¿no? Es una velocidad. Fíjense que es una función ya escalera porque como que define una escalerita, ¿no? Y tenemos 2 escalones. Bueno, se supone que si mejoramos o proponemos una función escalera más completa, con más escalones, uno va a poder lograr una mejor aproximación. ¿Se dan cuenta intuitivamente de lo que está pasando, chicos, chicas? Sí, profe. Que había quedado un poco planteada esta discusión, o sea, mientras más escalones, entre comillas, uno agrega a la función escalera, si lo hacemos de una forma rigurosa, la aproximación va a ser cada vez mejor. Bueno, en esa hipótesis, en esa conjetura de trabajo, se asienta la estrategia que nosotros queremos construir. Pero para poder ponernos de acuerdo con esta estrategia, formalizarla de una manera que la comprendamos todos y todas, hay que ajustar algunas definiciones complementarias para que hablemos todos de lo mismo. Hasta ahora estamos hablando más o menos todo de lo mismo, pero vemos que la idea de función escalera cumple un rol central, entonces hay que poder definir con mayor precisión esta idea y cómo utilizarla en este contexto. Entonces vamos a empezar a formalizar un poco esa idea. ¿Qué implica construir una función escalera? Bueno, voy a tomar el ejemplito que veníamos discutiendo. Primero hay que tomar el intervalo que llamamos, vamos a partir de ahora a llamarlo I, ¿no? Y dividirlo en una cantidad de subintervalos determinados. Por ejemplo, en 5. Si lo vamos a dividir en 5 subintervalos, eso quiere decir que nuestra escalera va a tener necesariamente ¿cuántos escalones?
5. ¿Qué les parece? 4. No, 5. Ah, 5. Si divido el intervalo en 5 cinco. subintervalos, voy a tener 5 escalones. Para poder subdividir el intervalo I, que es este, ¿no? En 5 subintervalos, ¿cuántos puntos T tengo que considerar? Que es un poco la otra discusión. 6. 6, claro, porque cada subintervalo está dado por 2 puntos. Tengo un punto acá, un punto acá. Acá tengo un subintervalo, ¿no? Entre estos dos tengo otro subintervalo. Entre estos dos tengo otro subintervalo. Y entre estos dos tengo otro subintervalo. Y acá tengo los 5 subintervalos. ¿Está bien? Entonces, la primera conclusión que sacamos de acá, que cuando construyamos una función escalera, el número de escalones, ¿no? Para construir un número determinado de escalones, tengo que dividir el intervalo en ¿cuántos? En n más un puntos, ¿no? Si quiero 5 escalones, tengo que considerar 6 puntos del intervalo para construir los 5 escalones o los 5 subintervalos. Si quiero 4 escalones, ¿cuántos puntitos del intervalo voy a tener que tomar? Si quiero generar una función escalera con 4 escalones. 5. 5. Si voy a generar una función escalera con 3 escalones, para generar esos 3 escalones, voy a tener que tomar 4 puntos del intervalo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Es importante porque estamos formalizando una manera de construir función escalera que nos pongamos todos de acuerdo. Y es una nomenclatura y una notación que hay que ir incorporando. Sí, decime. ¿La cantidad de escalones es arbitraria? Sí, es arbitraria. Es arbitraria y es arbitraria. No, y lo que es arbitrario también, y acá se ve, es el ancho de los escalones. ¿Se dan cuenta que no es todo igual, no son todos iguales? ¿Está bien? O sea, uno para construir la función escalera, lo único que tiene que hacer es tomar el intervalo y dividirlo arbitrariamente en la cantidad de subintervalos que quiera. Y en cada subintervalo puede tener el ancho que uno quiera, pero tiene que hacerlo con precisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer con precisión? Indicando los puntos en donde empieza y termina cada subintervalo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, voy a borrar acá. El intervalo 1. El intervalo 1 que es este. El intervalo 1 que es este. ¿Cómo lo indicamos? ¿En dónde empieza? 0. En el T0 y termina en el T1, que es muy bien como dice la compañera, empieza en 0 y termina en 1. ¿Se entiende? Perdón, en 1 no termina. ¿En dónde termina? 0,5. 0,5. Que era el T1 que está acá. El intervalo 2, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en el T1 y va a ir hasta el T2. ¿Está bien? Si lo reemplazo con los valores del problema, empieza en el 0,5, ¿no? Y termina en el 2. Fíjense que otra vez, para acordar la notación, el I sub I, acuérdense, se calculaba para indicar cada subintervalo de una forma genérica, era en T sub I menos 1, en el subíndice, hasta T sub I. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hacemos acá? Directamente yo reemplazo. Si yo quiero calcular el intervalo, quiero encontrar cuál es el intervalo que le corresponde al subintervalo I4, no veo más lo que está pasando arriba. Si quiero darlo en forma genérica, ¿cómo va a ser? Va a ser T en 4 menos 1, ¿de acuerdo? Y termina en T4. Es decir, va a ir desde T3 hasta T4. ¿Y es cierto eso? Sí, porque este era el intervalo 4. ¿Se dan cuenta? ¿Nos estamos amigando con la notación? Sí. Bien, es importante, porque lo que viene más adelante va a requerir mucho uso de este tipo de notación para poder generalizar la estrategia y que todos hablemos de lo mismo cuando hablamos del proceso de integración, básicamente. Bueno, aclarado el tema del ancho del escalón, lo que hay que encontrar ahora, tenemos un escalón y necesitamos la altura del escalón, ¿no? La altura de cada escalón.
Tenemos los escalones son los que están marcados acá, dado por los subintervalos que estamos indicando acá. ¿Cómo le parece que podemos calcular la altura de esos escalones? Tomando cualquier punto dentro del intervalo. Claro, dentro de cada intervalito, ¿no? Tomamos cualquier punto. ¿Y qué hacemos con este punto, por ejemplo? ¿Qué considera acá? ¿Qué le calculo? ¿Cuál es la altura? ¿Qué les parece? La imagen. La imagen dada por quién. Supónganse que este va a ser el C1. ¿Qué hago con este puntito? Por F. Claro, la altura del escalón, llamémosle la altura del escalón 1, en este caso, va a ser igual a la imagen de F en ese punto interno al subintervalo considerado, es decir, esto. Y voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Una imagen que sea exacta, no voy a buscar una imagen medio ahí que no sé cuánto vale, ¿se entiende? Cuando hago la escalera, la función de escalera, trato de darle la mayor precisión posible y para simplificarme la vida, no me voy a complicar buscando este puntito por acá o este de por acá, ¿lo ven? Busco una imagen exacta, ¿está bien? Bien, lo que hago luego es, está bien, esa imagen ahora vale para cualquier puntito del subintervalo. Es la imagen que le corresponde a cualquier puntito del subintervalo. Y entonces lo que estamos haciendo en este primer subintervalo es diciendo que el proceso, en vez de vamos a aproximar al proceso que va con esta velocidad, que es la que marco en rojo, imagino que la aproximación, es decir, que si va a velocidad constante igual a 40, es una buena aproximación de lo que está pasando en este primer subintervalo. No es exactamente lo que está pasando, pero en promedio puedo conjeturar que es una aproximación razonable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esta? Bien. Lo mismo se hace para cada subintervalo. En cada subintervalo se define una altura y se construye la escalera. Y entonces, la altura que me devuelve la imagen acá va a ser la ley que tenga la función escalera en ese primer intervalo, es decir, en este caso entre 0 y 0,5, que en este caso va a ser 40. Es decir, mi función escalera va a valer 40 para todo t que esté entre 0 y 0,5. Va a valer, qué sé yo, si después considero que vale acá 20, va a valer 20 para todo t que esté entre 0,5 y 2, va a valer 60 para todo t que esté entre 2 y 3, y va a valer 80 para todo valor de t que esté entre 3 y 4, y finalmente va a valer 50 para todo valor de t que esté entre t4 y t5. Y ahí tenemos nuestra función escalera. Bien. La construimos, la dibujamos, que es esa. Bueno, ¿cuál es la hipótesis fundamental que sustenta esta estrategia? ¿Qué estamos imaginando? Repito, que la velocidad de 40 es una buena velocidad promedio para este intervalo. La velocidad de 20 es una, entre comillas, buena velocidad promedio para este intervalo y así hasta el final. ¿De acuerdo? Es subjetiva esa definición, ¿no? Porque algún otro me podría decir, para mí, la velocidad entre el valor de la función escalera entre 0,5 y 2, el 30 es un mejor promedio. ¿Se dan cuenta? Entonces acá podrían reemplazarlo por 30. ¿Está bien? Eso va a depender de cada uno de ustedes y el criterio que tengan y la intuición que tengan. Pero la definición, la construcción de la función escalera va a estar bien igual. ¿Lo ven? Para hacer menos subjetivo este proceso, acá calculamos el acumulado. Y ahora vamos a la discusión que dejé planteada. ¿Cómo se calcula el acumulado? Y bueno, para cada pedacito se va calculando el parcial, suponiendo que en cada subintervalo el proceso es como si fuera a velocidad constante. ¿Se dan cuenta? Entonces acá va a quedar 40 por 0,5. 0,5 es la extensión del subintervalo considerado. 20 por 1,5, que es la extensión de este subintervalo. 60 por 1, que es la extensión de este. 80
por 0,5, que es la extensión de este, y 50 por 0,5, que es la extensión de ese intervalo. Ese resultado me da 175 litros, o 175. ¿Qué quiere decir? Que en esas 4 horas el cambio total de volumen fue de 175 litros. Si el tanque tenía 10 litros en esas 4 horas, después de esas 4 horas, ¿cuántos litros tiene el tanque? ¿Puede repetir la pregunta? Si inicialmente, cuando empezamos a realizar este proceso de cálculo, ¿no? O este experimento, el tanque tenía 10 litros. Pasadas las 4 horas, ¿cuánto volumen les parece que tiene el tanque? ¿Qué volumen les parece que tiene? 185. 185 litros aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es exacto. ¿Cómo? Es una aproximación, no es exacto el número. Claro, porque fíjense lo que estamos suponiendo. Estamos suponiendo, para calcular este 175, que el proceso no fue por acá, que la velocidad no fue variando de esta manera suave y regular, sino que estamos imaginando que el proceso fue por los trazos azules. ¿Está bien? Con lo cual, es bastante arriesgado suponer que al final mi tanque tenía 185 litros. Puedo decir que aproximadamente tiene 185 litros, pero tampoco puedo establecer el carácter de esa aproximación. Porque la verdad que es bastante salvaje lo que hicimos. ¿No? Para ir quitándole subjetividad a este proceso, ¿qué habría que hacer sobre esta misma estrategia? Que es lo que quedó planteado el otro día. Y que probablemente alguno lo haya discutido esta semana en tarea de aula. ¿Qué es lo que convendría hacer para ir quitándole subjetividad al resultado final y hacerlo un poco más objetivo, más cercano al valor verdadero? ¿Qué les parece? Poner más escalones. Claro, aumentar la cantidad de escalones, ¿no? Fíjense que si aumentamos la cantidad de escalones, por ejemplo, en esta estrategia dada por la figura 3, tengo una función escalera de ¿cuántos escalones? 7. 7. ¿Cuántos puntos del intervalo tuve que considerar para construir los 7 escalones? 8. 8, muy bien. Bien. Está bien. Y se dan cuenta que si hacen el mismo cálculo, que no lo hacemos acá, el delta B en estas 4 horas es de 157. El otro era de 175, este es de 157. Alguien me dijo que el verdadero valor, es decir, alguien lo pudo calcular en forma exacta, fíjense que dice que es de 162,133 litros. Ese es el verdadero valor si hubiéramos seguido el proceso según esta función. Que nosotros no lo podemos hacer todavía, pero alguien lo pudo calcular en forma exacta. Nos dice que ese valor es 162,133. Claramente, al aumentar el número de escalones, fíjense, la diferencia, el error absoluto que estamos cometiendo, que es la diferencia entre el valor verdadero y el valor calculado, el aproximado, en términos absolutos, nos da 4,63. Y en el caso de 5 escalones, me daba 12,87. O sea que la intuición no nos está fallando. Entonces está claro que el proceso de aumentar los escalones, siguiendo esta estrategia de construir la función escalera, bueno, de una forma siempre igual, ¿no? El alto del escalón tiene que ser una imagen dada por la función en un punto interno de cada subintervalo y así con todos. Bueno, aumentando el número de escalones da la impresión de que la cosa mejora. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Era algo que ya había quedado planteado el otro día. Lo estamos viendo ahora numéricamente o cuantitativamente. En definitiva, la pregunta que aparece acá debería ser algo de este tipo, que creo que ha quedado planteado el otro día y vuelve a aparecer ahora. ¿Podrán construirse funciones escaleras que aproximen cada vez mejor y tanto como se quiera al resultado acumulado de un proceso que se desarrolla a velocidad no constante? Esa es la pregunta del millón y es la pregunta que sustenta nuestro desvelo. Si esto es cierto,
tenemos un principio de solución y tenemos un camino para recorrer en el sentido de construir una buena estrategia de cálculo. Pero para poder dar cuenta de esta pregunta, primero, pongámonos de acuerdo con lo que es una función escalera. ¿Estamos de acuerdo que una función escalera es cualquier función constante a tramos? Esa es la definición que vamos a tomar. Una función escalera es cualquier función constante a tramos. Si esto es cierto, entonces se desprende necesariamente que existen infinitas formas de construir funciones escaleras, ¿no? Como vimos recién, ahí vimos dos diferentes, pero hay una cantidad, hay infinitas posibilidades de hacer funciones escaleras distintas que van a estar sujetas a la subjetividad de cada persona que la construye. Por lo tanto, hay que encontrar algún criterio común o definir algún criterio común que nos permita tratar de construir funciones escaleras lo más parecido posible al objetivo que estamos buscando, o que vaya tendiente al objetivo que estamos buscando. Esa es la pregunta que se desprende de esa idea. Las aproximaciones que estamos proponiendo, tal como vimos con 7 escalones y con 5 escalones, ¿realmente mejoran al afinar los escalones? Y si lo hacen, es decir, a medida que vamos afinando los escalones, ese valor tiende a estabilizarse en algún lugar, en algún número determinado. Y si tiende a estabilizarse en algún número determinado, es decir, si tiende a converger a algún número determinado, ese número al que converge esta estrategia de afinar escalones, ¿se parecerá? ¿Será el valor verdadero buscado? Esas son las preguntas que van a ordenar nuestro camino ahora. ¿Estamos de acuerdo con la idea? Hay, obviamente, según la definición, infinitas formas de construir funciones escaleras. Ahora, lo que vimos recién es que si afinamos los escalones, es decir, si de todas esas infinitas funciones escaleras nos vamos quedando con aquellas que tengan los escalones más finitos, da la impresión de que aproximan mejor. Es decir, se acercan más al valor verdadero, que es una incógnita. La idea es, a medida que vamos afinando, esa aproximación tiende a converger a un valor, tiende a acercarse a un valor, y ese valor se corresponde con el valor verdadero. Ahí estamos, en este punto estamos. ¿Estamos todos en este punto, chicos, chicas? ¿O queda alguna duda acá? Todo bien. Todo bien. Entonces hay que ver si eso es cierto. Intuitivamente, ¿qué les parece? ¿Que será cierto o no será cierto? Si yo Sí, es cierto. Claro, si yo en este ejemplo anterior de acá, en vez de 7 escalones, consideraba 14 escalones, el delta B, que me devolvía ese cálculo de la función escalera, que da por el delta T por la altura, ¿no? Cada acumulado parcial, considerándolo como cuasi simple, va a estar más cerca de 162,13 o más lejos que los anteriores. Más cerca. Más cerca. Es así. Y mientras más refine, más cerca voy a estar. Entonces ahí tenemos el principio de dónde buscar la historia. Hay que tratar de construir una función escalera que se parezca lo más posible, entre comillas, a la función problema, sin ser la función problema, obviamente, porque esto no lo puedo reemplazar por una sucesión de escalones. Y entonces acá aparece la otra historia del asunto. Porque en el fondo, fíjense, acá me quedé con un pedacito de, bueno, es otro problemita, pero es similar, ¿no? Lo que está pasando acá es lo siguiente. Lo que estamos tratando de hacer con la función escalera, a ver si estamos de acuerdo, fíjense, si la función problema se define positiva, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con la función escalera? Básicamente.
A ver si se dan cuenta. Hay un principio que organiza nuestro trabajo en la función escalera, que lo que tratamos de hacer es ¿qué? Fíjense. Tratar de averiguar la integral de la función. Sí, pero la integral todavía ni hablamos nunca de integral. Pero ¿qué es lo que está bien, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Al Calcular refinar. como un área, pues. Claro, estamos tratando de definir una función que subtiende una figura geométrica, que es esta que está acá, que trate de pintar lo más posible, ¿no? A la figura que define, a la figura, perdón, que define la verdadera función. Y suponemos que mientras más rellenemos, le voy a pintar de un color acá, ¿no? Este sería de alguna manera, en amarillo, ¿se dan cuenta? Es lo que el área, estoy pintando el área, o estoy pintando en verdad la figura de la curva problema que genera con el eje de la variable independiente, ¿no? Lo que estamos viendo es que si uno va refinando con la función escalera, lo que está haciendo en verdad, que es lo que hice antes, por acá, ¿no? Y por acá, está tratando de generar una figura cuyo área sea lo más parecido posible, al área de la definida por la figura de la verdadera función, de la función que es continua, así, irregular y suave. ¿Está bien? Lo que está acá, y es un eje central porque de análisis, porque esta interpretación de índole geométrica es casi la primera interpretación del cálculo integral. Porque si yo pudiera calcular el área exacta de la figura que es dada por la curva azul y este eje, ese área va a ser el cambio total, va a coincidir con el cambio total de la función que estoy buscando en este intervalo seleccionado. Y lo que estamos haciendo en verdad es dar una aproximación del área de esa figura, construyendo una figura alternativa, que no se parece necesariamente a la figura esa, ¿no? Porque fíjense que la figura que estoy usando acá es como esta cosa medio extraña. ¿Lo ven? ¿No? No es la misma. Pero bueno, es lo que tenemos. Y el área que define, esta figura, va a ser más parecida al área buscada a medida que agreguemos más escalones. Y ese es un poco el objetivo de este trabajo. Agregar más escalones de tal manera de que el área termine siendo o convergiendo sobre el área problema. En definitiva, y este es el asunto, al introducir la idea de función escalera, que al empezar a pensar el problema de esta perspectiva, es decir, de una suma de áreas de rectángulos, lo que estamos es llevando este problema a un contexto geométrico. Y al llevarlo al contexto geométrico, vamos a usar un poco esas ideas geométricas que tenemos para tratar de terminar de definir esta nueva herramienta de cálculo que tenemos, con que queremos llegar. Pero ojo, porque acá viene un llamado de atención gigantesco. A ver si se me fue. Sí, se me fue, no tengo el gráfico. Esta estrategia que vamos a terminar de definir gracias o llevando el problema a un contexto geométrico está atada a una restricción de fuego, de hierro. ¿Cuál es? Si la función problema es así, tenemos un problema gigante. ¿No? ¿Cuál es el problema gigante? No hay área negativa. Claro, esta curva que está acá no define una figura geométrica, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque acá podemos jugar con que tenemos una altura y tenemos una base y tenemos lo que quiera, pero acá tenemos un problema grande. Porque la altura, entre comillas, de la figura sería negativa. Y esto no puede ser. Por lo tanto, cuando vamos al contexto geométrico, lo que vamos a pedir, que todo el análisis que hagamos, lo vamos a hacer sobre funciones velocidad que se definan positivas.
¿Está bien? Ya veremos cómo... ¿Valor absoluto? Bueno, por eso ya veremos cómo, una vez construida la herramienta, lidiar con funciones que no definen figuras geométricas, como este caso, que van alterando su signo. Ya veremos qué hacemos con eso. Pero para construir ahora la herramienta, nos vamos a concentrar en funciones velocidad o razones de cambio positivas. Bueno, un segundito que creo que entró alguien. Y ahora vamos a por el lío. No, no entró nadie. Escuché mal. Bueno. A eso vamos. Fíjense lo que dice el encabezadito de esta discusión. Estamos de acuerdo que usamos la función escalera para aproximar el volumen de agua acumulado en el tanque en las 4 horas. Esa función escalera define esa región escalonada que yo les mostré. ¿Está bien? Si calculamos el área de esa región escalonada, aun cuando ambos problemas son de naturaleza muy distinta, el resultado, o es decir, se van a resolver de la misma forma a través del mismo proceso de cálculo, lo cual es evidente. Fíjense, si yo quiero calcular el área de este rectangulito, que estoy considerando el primer subintervalo, ¿lo ven? Entre 0, 5 y 2, es el área, la base, que es esto, por la altura. Pero la base también es el delta t sub i. Y la altura también es el f sub i. Es decir, la altura es una velocidad, es un valor de velocidad, y la base, si lo pienso desde el problema físico, es un intervalo de tiempo. Ahora, si lo calculo, imaginando que esto está en centímetros, el área de R va a ser, lo imagino en centímetros, va a ser 20, que es la altura, ¿lo ven? Por 1,5, que es la base, es decir, son 30. Está bien. Si lo veo de la perspectiva geométrica, son 30 centímetros cuadrados, imagino que estoy usando una escala de centímetros. Ah, bien. Si yo me paro desde la perspectiva física, el proceso de cálculo es el mismo, ¿no? Es delta t sub i es decir, el acumulado parcial se calcula de la misma manera, por la altura. Ahora, si el tiempo está no sé, ¿en qué? No importa. Pero si el tiempo está en, supónganse, era minutos, ¿no? Si el tiempo está en minutos y la velocidad está en litros por minutos, el resultado del delta V, ¿qué nos va a quedar? Y en unidades nos va a quedar litros sobre minutos, ¿no? Por minutos. Es decir, el resultado, desde esta perspectiva física, es de litros. Numéricamente son equivalentes. Y esa es la equivalencia que nosotros vamos a usar para llevar este problema al contexto geométrico. Construir la herramienta en el contexto geométrico y después hacer las adaptaciones del caso. Pero vamos a basarnos en esta idea. Si la función se define positiva, físicamente y para funciones positivas, el área de la región bajo la curva representa el volumen total acumulado en el intervalo. Ojo, ojo, el área de la región bajo la curva no es el volumen total acumulado en el intervalo, ¿no? Son dos cosas distintas. Numéricamente coinciden, pero el área de la región bajo la curva tiene unidades de área. Es una magnitud que refiere al área. Por eso usan centímetros cuadrados. Cuando lo pienso como volumen total parcial o volumen parcial, ¿no? De ese subintervalo, lo tengo que pensar en su unidad de litro, en la unidad de litro que tiene. Por eso decimos representa. ¿Se entiende lo que queremos referir con el representa? No es lo mismo. No es que el volumen parcial son 30 centímetros cuadrados. ¿No? El área de la región bajo esa curva, el área de la región bajo la curva para este subintervalo organizado es de 30 centímetros cuadrados. Bien. El acumulado coincide numéricamente, pero estamos refiriendo al proceso físico que son 30 litros.
Acá tiene que haber un acuerdo pleno. Si hay alguna duda sobre este pasaje entre los dos contextos y la necesidad de tomar el contexto geométrico para poder entender las cuentas que estamos haciendo, ¿no? Interpretar adecuadamente las cuentas que hacemos y luego hacer su interpretación en el contexto físico, si queda alguna duda en esa transición, planteémosla ahora, porque es central, porque si no después va a generar muchos malentendidos, y el principal malentendido es este que le voy a decir ahora, y después se van a acordar cuando nos enfrentemos más adelante, porque vamos a seguir cometiendo el error. Cuando más adelante, definida la integral, nosotros le digamos, den la definición de integral, el 30% de ustedes, lamentablemente, va a decir que la integral es el área bajo la curva. ¿Puedo repetir entonces, profe? Claro, no. ¿Por qué digo que esto es importante que estemos de acuerdo? Que no es lo mismo, porque en un mes, cuando pidamos que den la definición de integral definida en el parcial, el 30% de ustedes, lamentablemente, probablemente diga que la integral definida es el área bajo la curva. Yo se lo diría ahora, así que por eso. Bueno, por eso. No. En todo caso, la integral definida, para funciones positivas, se puede calcular o se calcula como el área bajo la curva, pero no es el área bajo la curva. La integral definida, vamos a ver más adelante, es mucho más que el área bajo la curva. En todo caso, si no quieren errarle nunca, díganlo como lo mismo cuestión del principio. La integral definida es el cambio total. Y ahí no le van a errar jamás, porque el cambio total refiere a la función que modela el proceso, el cambio en la función que modela el proceso. Y entonces nos ubica en el contexto apropiado. Nosotros estamos discutiendo cálculo, no geometría. Entonces, si me dicen el área bajo la curva, no tiene sentido, porque la función esa f es mucho más que una curva que encierra el área de una figura geométrica. Para nosotros la función f no es eso. ¿Está bien? Que podamos usar ese recurso eventualmente para resolver un problema geométrico, perfecto. Pero no es una parte, es ver el todo por su parte. El todo es que la integral definida, como vamos a discutir más adelante, es el cambio total. ¿Está bien? Es el delta F. Sí, profe. La integral definida. Bien. Aclarado el asunto, obviamente este es un proceso, necesita su metabolización, pero presentadas las semillas de ese proceso, vamos a construir la herramienta apoyándonos en el contexto geométrico para luego generalizarlo. Para eso definimos la región escalonada, que no es otra cosa que eso que está ahí, ¿no? Esa es la definición que tenemos que tomar. Si tenemos una función escalera, tenemos una región escalonada, que resulta de unir los rectángulos formados por el gráfico de F y el eje X. ¿Está bien? Esta es la región, la que está pintada en gris, que se indica como la unión, en este caso son de 5 rectangulitos, porque así definimos la función escalera en este caso. Obviamente, para calcular el área de esa región escalonada, la escribo en cualquier lugar, no, la puedo calcular así. Por ejemplo, la de el área de la región aquí, la calculo como el área de cada pedacito, ¿no? Que va a ser la base por la altura, en cada uno, ¿no? Por eso el numéricamente es lo mismo. ¿Se acuerdan que este era 175 y este era 157,5? Numéricamente lo mismo. Acá estamos calculando áreas. ¿Está? Va a dar lo mismo por lo que discutimos recién. Ahora, en la interpretación está la clave del éxito. Yo estoy calculando, si la función se define positiva, puedo usar el recurso del contexto geométrico para calcular el área de la región escalonada y luego decir que el cambio total son 175 litros. ¿Está bien? No son 175 centímetros cuadrados. Porque tengo que tener esa flexibilidad de intuitivamente
calcular, si se quiere, la integral como el área de la región está escalonada, pero luego hacer la transición al otro contexto y cambiar el chip y decir, bueno, está bien, pero esto no es una figura geométrica. Esto en verdad es una función velocidad de un proceso. Por lo tanto, ese valor numérico que yo consigo calculando el área de la región escalonada, que se define a partir de la función escalera que estoy utilizando para aproximar la velocidad del proceso, bueno, hago el cálculo viéndolo geométricamente, pero después vuelvo al contexto físico y le asigno la unidad correspondiente, es decir, son 175 litros. No es que el área de la región son 175 litros, sino que el cambio total son 175 litros. Esa es un poco la flexibilidad que debemos incorporar en este momento. Eso va a valer siempre y cuando la función sea como. Constante. No, Continua. no, continua tampoco. Positiva. Si la función no es positiva, todo esto se deshace, porque al no poder utilizar, al no poder definir una región escalonada, porque si la función no es positiva, no tengo una región escalonada, no puedo calcular el área, no puedo hacer la aproximación, no puedo informar el resultado yendo y viniendo entre un contexto y el otro. Bien. ¿A qué viene esto? Que hemos presentado los elementos que necesitamos. Profe, una pregunta. Sí. Vos dijiste que no podemos calcular el área, o sea, si está en un lado negativo. Pero si nosotros tenemos, o sea, una figura geométrica que nosotros suponemos por aproximación del lado negativo, después cuando nosotros marcamos, ¿no podemos hacer el opuesto del área? O sea, el resultado del área lo calculamos como positivo, pero después lo marcamos como el opuesto al momento de calcularlo. Sí, pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque cuando vos haces ese proceso vas a tener un problema grande. Mirá, suponete que efectivamente la función velocidad hace esto, ¿no? ¿Está bien? Vos definís una región escalonada acá, suponete, ¿no? Y acá lo que vas a hacer, esto de acá lo cambio de color, lo das vuelta, ¿no? Muy bien, le haces el valor absoluto. ¿Está bien? ¿Y qué haces acá? Seguís calculando tu región escalonada, que puede ser así, ¿no? ¿Está bien? Cuando vos calculás el área de esta región escalonada, ¿qué va a pasar? Te va a informar un valor que va a estar dado por el área de todo esto, ¿no? Por lo que estoy pintando ahora. ¿Está bien? Ahora, el área de esta región para vos va a ser igual numéricamente hablando, al delta B, al cambio total. ¿Qué te parece? No, o sea, no va a ser igual, pero se lo No va a ser restaría. igual. ¿Por qué? Porque vos estás suponiendo que en verdad lo que había pasado acá, que en este tiempo determinado el tanque empezó a perder agua. Y vos se le estás agregando desde el punto de vista físico. No, pero yo con eso no me refiero a calcular. No, bueno, pero para poder transformar una figura geométrica, no, está bien lo que estás planteando, está bien lo que vos decís, inclusive son problemitas que más adelante vamos a discutir. Si yo quiero calcular el área de esta figura, el área de esta región, tengo que hacer esta inversión sobre lo negativo. ¿Está bien? Tengo que hacerlo necesariamente, pero al hacer eso, en este caso, pasa esto. Por eso solamente vale esta igualdad o esta equivalencia entre contextos cuando las funciones se definen positivas. Si la función cambia de signo, esta transición ya no es posible. Pero no es que esté mal. Hay que pensarlo, no lo puedo pensar físicamente al problema. Quedará restringido a una reflexión de índole geométrica. Pero no es que estén... O sea, cuidado. No sería posible en un contexto. Claro, en el contexto geométrico, este problema rojo carece de sentido. Para hacerlo geométrico, para llevarlo a un contexto geométrico, tengo que hacer, como hice recién, positiva la parte de abajo. Pero hacer eso ya deja de tener sentido físico, ¿se entiende? Y no podríamos seccionar la función en la parte positiva y la parte negativa. Bueno, sí, y ahí tenés una parte que podés interpretar geométrica y físicamente y otra parte que no, sería así, ¿no? Y la otra que no. Pero Claro, la otra si la exactamente. reflejas. Claro, bueno, bien. Cuando avancemos en las actividades de tarea aula y demás, o en los problemitas que vamos a enfrentar más adelante, va a aparecer otra vez esta situación. El tema es que si pienso el problema geométricamente,
no hay ningún inconveniente en calcular, entre comillas, por ahora, en calcular el área de la región de esta manera, haciendo esto que hice acá. Si el problema tiene o es abstracto, digo, en el sentido de que esta función no significa nada. ¿Sí? Ahora, si la función que voy a analizar es una velocidad de un proceso, ya no lo puedo pensar desde acá. Y tengo que encontrar una vuelta. Bueno, más adelante con las propiedades de la estrategia de la herramienta de cálculo que estamos construyendo, vamos a poder dar cuenta de esto. No se preocupen, pero es interesante que aparezca esta discusión porque se nota que lo están viendo, lo están entendiendo. Ahora vamos a quedarnos en esta etapa de hoy y probablemente el lunes pensando en funciones positivas, que podamos ir y venir entre el contexto geométrico y el físico sin problemas. ¿Está bien? ¿Avanzamos? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Lo que implica ahora es lo siguiente. ¿Qué es lo más parecido a una función continua de estas características? Si lo pienso en un contexto geométrico, lo más parecido a la figura geométrica que puede generar una curva de esas características con el eje X se llama trapezoide. ¿Está bien? Fíjense que esto es un trapezoide. Tenemos dado por dos lados que son perpendiculares al eje X, la base, que va a ser el intervalo, si se quiere, o el subintervalo considerado en el eje X, y el lado que cierra la figura es la curva. Ya empezamos a incorporar la curva tal cual es. ¿Se dan cuenta? Con todas sus particularidades. Bueno, esta figura sí se llama trapezoide, cuando la función es definida positiva. Bien, fíjense que el trapezoide, T, lo vamos a llamar, son los pares X, Y, tal que los valores de X están entre A y B, y los valores de Y están entre 0 y las imágenes que devuelve la curva para los distintos valores del intervalo de X. ¿Está bien? Bien. Para poder traducir un poco la estrategia del caso cuasi simple, calcular los acumulados y demás, vamos a empezar a calcular las áreas parcialitas que nos van quedando. La nomenclatura que vamos a usar es la siguiente, que la paso rápido y después la discutimos en la estrategia del método que vamos a usar. Vamos a empezar a referirnos, fíjense. Cuando decimos N es la cantidad de, perdón, quiero cambiar el colorín. N es el número de subdivisiones del intervalo que vamos a empezar a contemplar. El intervalo obviamente va a estar entre A y B, que es lo que va a terminar definiendo el trapezoide S. A cada puntito interior al subintervalo vamos a llamar X sub I. P, y este conjunto es muy importante, va a ser la partición del intervalo. Es decir, va a ir desde A, que va a ser el X sub 0, hasta B, que va a ser el X sub N en función de la cantidad de subdivisiones que ponemos. Obviamente ya lo sabemos, el I sub I es el subintervalo contemplado, el delta X sub I es la amplitud del subintervalo, que antes llamábamos delta T sub I. El C sub I, como ven acá, va a ser el nombre que le vamos a dar al punto genérico de cada subintervalo, a partir del cual vamos a calcular la altura que le corresponde a ese subintervalo. Y finalmente, F en C sub I por delta XI va a ser el área de la región, de la subregión RI. De manera que podamos construir la región escalonada de esta manera, siguiendo esta estrategia. No se preocupen si todavía no terminan de metabolizar toda esta notación, pero la quise presentar completita porque es la notación que vamos a tener que emplear en estas semanas. Van a ver que a medida que vayamos definiendo el método con precisión y los pasos del proceso de, ya les digo, integración, que supone hacer esto, cada uno de estos simbolitos y letritas van a empezar a dotarse de sentido y a la larga o al final
les va a salir con naturalidad su interpretación adecuada según el contexto. Profe, Pero ya presentados todas las notaciones y los elementos que vamos a usar, vamos a dar cuenta de cómo poder calcular, en definitiva, el área de ese trapezoide. El proceso de búsqueda o aproximación va a constar de 4 pasos. Es muy similar a lo que veníamos haciendo, ¿no? Nos damos primero una partición de n más puntos cualesquiera, lo que ustedes quieran, del intervalo i. Acá tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, si quiero tener 9 subintervalos, ¿cuántos puntitos necesito? 10, ¿no? Que es el n más 1. ¿Está bien? Sí. Bien. La amplitud de cada uno va a definirse como lo definíamos antes. En cada subintervalo vamos a tener que considerar o encontrar o contemplar un punto C sub i, que es el que está acá. Y ahí vamos a calcular la altura. Vamos a construir la región escalonada, como la unión de todas las subregiones. Cada subregión, es decir, cada rectángulo R sub i va a tener altura. F sub i, que está acá, y base delta x sub i. Delta xy. Vamos a calcular las aproximaciones parciales para cada uno de los rectangulitos. Luego vamos a calcular la aproximación total, que es la suma de las aproximaciones parciales. Acá estamos haciendo casi lo de siempre, ¿no? Lo que estuvimos viendo estos días. Y finalmente, acá está la clave del éxito o la síntesis del método y lo importante. Este proceso termina con esta idea fundamental. Vamos a estudiar el comportamiento de las infinitas aproximaciones. Claro, porque a medida que vayamos agregando rectangulitos, ¿no? Vamos a tener un área escalonada más parecida al trapezoide, ¿no? Cuando sumemos todos. Y se supone que a medida que aumentemos el número L, a medida que aumentemos, perdón, el N, a medida que aumentemos el N, la cantidad de subintervalos, el resultado es que, final, es que si el trapezoide es este, el área de la región escalonada se va a parecer muchísimo, que lo estoy sombreando acá, o la región escalonada se va a parecer muchísimo al trapezoide cuyo área quiero aproximar. ¿Se dan cuenta? Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Si existe un número L al que las sumas estas se acercan tanto como se quiera cuando el máximo subintervalo tiende a 0, decimos que este L es el área del trapezoide. Es decir, decimos esto. Si existe el número. Puede no existir ese número L, pero si existe, es decir, si yo empiezo a refinar cada vez más la función escalera, generando una región escalonada cada vez más pegadita al trapezoide, en el límite, el área del trapezoide va a ser igual a ese número L siempre y cuando ese número L exista. ¿De acuerdo? Esa es la esencia del proceso que estamos llevando adelante. Tratar de generar una región escalonada de tal manera de que fíjense lo que implica esto, de que la longitud del subintervalo tienda a 0. ¿Qué quiere decir que tienda a 0? Esto tiende a 0, ¿no? Si esto tiende a 0, lo que es un rectángulo va a ser casi una línea, ¿no? Y esta línea va a estar casi debajo, o va a coincidir con cada tracito, cada tramo del trapezoide, en el límite. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿En qué situación no existiría el límite? Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito, pero el problema sería en caso de que la función, por ejemplo, puede ser algo así. ¿Lo ves? Lo que pasa es que es así, claro. Ya no tendría un trapezoide, pero bueno, podría ocurrir que quizás quiero hacer este proceso cuando tengo algo así, de este estilo. Ahí voy a tener un problema grave. En ese caso, ese límite probablemente no exista, o haya que repensarlo.
Hay otro detalle de acá, de esta discusión o predefinición que estamos dando, que quiero enfatizar. Fíjense lo que pide la definición, a ver si alguien se da cuenta por qué. Pide que evaluemos no cualquier subintervalo de los posibles, sino que el proceso del cálculo de este límite esté atado a que el máximo o el subintervalo más grande tienda a 0. O sea, ¿qué está suponiendo eso? Que va a haber subintervalos de distinto tamaño, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Que haya subintervalos de distinto tamaño en nuestra región escalonada? Sí. Sí, porque habíamos dicho, ¿se acuerdan? Cuando definíamos la función escalera que da lugar a la región escalonada, que los anchos de los escalones no tenían que ser iguales. No tenían por qué ser iguales. O sea, que puede haber escalones cuyo base sea diferente. Y entonces, ¿por qué pido esta restricción? Pido que este límite, cuando evalúo este límite, esté atado a que el máximo subintervalo tienda a 0. Para garantizar que, de alguna manera. Voy a poner una pantalla en blanco acá. Así jugamos con esta idea. Que es muy potente esta idea. Y es muy importante porque permite terminar de entender bien lo que queremos hacer. Nosotros tenemos esto, ¿no? Lo voy a hacer bien burdo y bien intuitivo. No es realmente así, pero para que veamos lo que está pasando. Supónganse que tenemos un subintervalo que es este de acá, otro acá y otro acá. ¿Está bien? Entonces tenemos esto acá, tenemos esto acá, y por decir tenemos esto acá. ¿Está bien? O sea, claramente, esto es x sub 0, esto es x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Tengo un primer subintervalo que es delta x, voy a llamarlo delta x1, que va a ser igual a ¿quién? No va a ser igual, sí, va a estar entre x0 y x1, ¿no? El otro subintervalo, esta es mi región escalonada, ¿no? El otro subintervalo, delta x sub 2, va a estar entre x1 y x2. Y el tercer subintervalo que define esta región escalonada va a estar, a partir del cual construyo la región, va a estar entre x sub 3, entre x sub 2 y x sub 3. ¿Está bien? Fíjense lo que me pedía. Si yo puedo refinar esto, o puedo refinar esto supone, para calcular el área del trapezoide T, el límite cuando el máximo de los subintervalos tienda a 0 de lo que poníamos acá, la sumatoria de igual a 1 a n que poníamos acá. F en C sub i, ¿no? Por delta xi. Era así. Bueno, ¿por qué pido que el máximo tienda a 0? ¿Por qué pido que este límite esté gobernado por el comportamiento del máximo subintervalo? ¿Qué les parece? Intuitivamente hablando, fíjense este dibujo. Si pidiéramos que el mínimo subintervalo tienda a 0, fíjense que lo definimos de otra manera. En vez del máximo, la definición fuese que el mínimo vaya a 0. ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece? Los que son más grandes tenderían a 0. ¿Cómo? Los grandes. No, claro, ¿no les da la impresión de que cuando este llegó a 0, supónganse que sería este, cuando quiero barrer este, me queda acá nomás? ¿Se dan cuenta? Es intuitivo, o sea, no es una definición rigurosa, pero es para tener una idea de lo que implica ese límite. ¿Se dan cuenta? Si yo pido que el mínimo vaya a 0, cuando llegó a 0, como está cada subintervalo está gobernado por lo que hace en verdad acá no llegué a recorrer completo este subintervalo. Y estoy quedándome sin computar todo lo que pasó acá, ¿no? ¿Lo ven eso? ¿Me siguen o no? Sí. O sea, vos estás diciendo que todos los subintervalos se achiquen como se achica el subintervalo Más chico. grande, que la velocidad Como de grande. achicamiento, entre comillas, de los subintervalos esté gobernada por el más grande. De tal manera, si gobierna el más grande, cuando el más grande está por acá, a este ya lo barrí, ¿te dan cuenta? A este ya lo barrí. Y puedo garantizar de que barra todo y que esté computando lo que pasa en cada uno de los subintervalos. De tal manera que estoy haciendo una región escalonada que se está pegando bien a la curva. Si no lo hago de esta manera, no puedo garantizar eso. ¿Lo ven?
Profe, Sí, yo no termino de entender bien el concepto, porque si el tamaño de los intervalos se acerca a cero, ya sí, como explico del más grande, así sí, que si el más grande se acerca a cero, todos se acercan a cero. claro. En la sumatoria se multiplican los números y luego se suman y todos tendrían que dar cero. Entonces el límite siempre daría cero. Entonces, no sé. Muy interesante, pero no está bien, pero no está multiplicando, ojo, que está multiplicando. En todo caso va a tener un problema de límite eventualmente. ¿Por qué? Porque esto va a tender a cero, va a ser un número muy chiquito, pero no todos. Este va a ser un número chiquito, muy, muy interesante la apreciación, ¿no? Esto va a tender a cero, pero esto no tiende a cero, esto de acá, ¿no? Pero eso no se multiplicaban. En la Claro, sumatoria. este se multiplica por este. Lo que estás haciendo es esto, fíjate, vamos a hacerlo gráfico. Vos arrancás por acá, ¿no? Situación 1 es esta. Quedémonos con un solo subintervalo. Si yo quiero calcular lo que está pasando acá, con este solo, está bien, va a ser delta x1, ¿no? Por esta altura. O sea, el área de R1 va a ser igual a delta x1 por f en, llamémoslo acá, c sub 1. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Qué imaginas que va a pasar acá cuando yo lo achico? Suponete que este pasó, lo pongo en otro color, que este pasó acá. Ahora tengo este. ¿Lo ves? Tengo este de acá. ¿Está bien? Entonces el área de lo que era antes de R sub 1, ahora que va a ser igual a este delta x1 asterisco por, cambió, fc sub 1 asterisco, ¿no? Obviamente, como vos bien lo viste, el área de R1 asterisco va a ser mucho más chiquita que el área de R1. ¿Está bien? Sí. ¿De acuerdo? Pero lo que va a ir incorporando es que a donde antes tenías un solo subintervalo, ¿qué te va a aparecer acá si yo hago este proceso, si sigo este límite? Van a aparecer un montón de subintervalos, ¿no? Este, y que van a estar cada vez más pegados a la curva. ¿De acuerdo? Si vos sumás, si bien es cierto que estoy sumando cada vez números más chiquitos, es una suma infinita de n términos. Y este n puede ser tan grande como uno quiera. La idea de que si la suma converge o no tiene que ver justamente con esto. Si estos, en definitiva, no se hacen cero en el límite, pues si se hace cero en el límite, claro, no tiene sentido, ¿no? El resultado va a ser cero. Pero acá está detrás una idea muy potente. Lo que está suponiendo este proceso, justamente pidiendo que el máximo tienda a cero, logramos que yo pueda ir computando todos estos antes que el máximo tienda a cero. No sé si se entiende. Termina siendo medio abstracta la idea, pero se ve, al pedir que el máximo tienda a cero, yo logro hacer todos estos cálculos antes que el máximo tienda a cero. Sería un poco la idea. ¿Cómo sería de antes que el máximo tienda a cero? Sí, porque cuando el máximo va a cero, va más lento que suponete. Entonces, cuando el máximo va a cero, ya pude hacer todos estos cálculos, suponete. Pero igual, si no te ayuda la idea intuitiva, no le demos mucha vuelta porque es complejo el análisis. Pensalo de otra manera si querés, si no lo podemos terminar de ver desde la óptica del límite. Lo que estamos haciendo es lo que estamos pintando acá. Es al hacer el subintervalo cada vez más chiquito, ¿lo ves? Cada rectangulito se va pegando mejor a la curva problema. ¿Está bien? ¿Qué es lo que queremos? Sí, Que esa una región parte, escalonada bien debajo de esa curva problema. esa parte la entendí bastante bien. Lo que quería decir con el máximo subintervalo, y no quiero entrar en esta otra discusión porque es mucho más abstracta y mucho más compleja, lo que yo quería mencionar era otra cosa, que lo vuelvo a poner acá. Perdón. Lo que yo quería decir con el máximo subintervalo tendiendo a cero, que gobierna el proceso del límite, es verdad que abriste una puerta muy interesante, pero no la vamos a poder saldar ahora esa, porque es muy compleja y no quiero no perder el tiempo, pero digo,
Es muy interesante que vuelva más adelante esa pregunta, porque lo que yo decía era otra cosa en este sentido. Si yo tengo estos 3 subintervalos, o estos 2, para hacerlo más sencillo, x0, x1 y x2, ¿no? Y acá tenemos la región escalonada que es esta, que está acá, suponete, que esta está acá, y decíamos que el área de la región escalonada va a ser igual a t cuando satisfaga esta condición, cuando el máximo de los subintervalos tienda a 0 de esta sumatoria. ¿Está bien? Lo que yo quería decir en este punto es que pedíamos que sea el máximo, porque cuando el máximo tendió a 0, si lo hiciera en velocidad real, esto ya está cubierto, no me quedó nada afuera. Si no pido esto, si yo pedía que el mínimo de los delta X tienda a 0 y que gobierne este proceso, cuando barrí acá, cuando este tendió a 0, en verdad, barrí hasta acá nomás. Y me quedó todo esto sin computar. Esa era la idea sobre esta definición. Lo otro que estás planteando va a volver a aparecer, no te preocupes. Pero yo creo que quede claro esta primera idea. ¿Por qué aparece la idea del máximo delta X sub I tendiendo a 0? Está bien acá, podemos cerrar esta. Y esta es otra discusión. Y lo que vos planteás es otra cosa, está muy buena y vas a ver que después vuelve a aparecer. ¿De acuerdo? Bien, bueno. Entonces habíamos quedado aquí. La discusión del máximo. El que no lo terminó de ver a esto, del máximo, el mínimo, por qué considerar esta restricción, tampoco se haga tanto problema. No son sobre estos puntos que construimos la evaluación. Sí sobre la idea que queremos definir. Vamos a proponer una región escalonada que sea lo más parecida posible al trapezoide. Para hacer eso, voy a utilizar este recurso del límite. Es decir, voy a ir agregando rectangulitos cada vez más finitos de tal manera que cada rectangulito casi que coincida con el contorno curvo que define el trapezoide. Ese es un poco el fondo del asunto. Bien. Al máximo subintervalo, lo vamos a llamar o lo vamos a indicar como la norma de la partición. ¿Está bien? Al máximo de los subintervalos lo vamos a indicar con la norma de la partición. Y a los puntos que uno va contemplando, considerando para calcular las alturas de los rectangulitos, lo vamos a nombrar o lo vamos a denominar selección de puntos compatibles con la partición. ¿Por qué hacemos esto? Porque en lo que vamos a definir ahora y en los libros utilizan esta nomenclatura y es un poco la nomenclatura más habitual para el cálculo que queremos hacer. Tenemos entonces la partición de AB, que es P, va a estar dada por los puntitos que definan los subintervalos. La norma de la partición va a ser el máximo de los subintervalos que hayan quedado definidos y los puntitos a partir de los cuales calculamos la altura van a estar en un conjunto que vamos a llamar Q y es la famosa selección de puntos compatibles con la partición. Como cada uno hace la partición que quiere, bueno, cada uno tendrá una selección de puntos Q diferente, de acuerdo al objetivo planteado. Y también, como cada uno particiona el intervalo como quiere, la norma de la partición no tiene por qué ser la misma para cada uno. Eso también es importante mencionar. Bien, finalmente llegamos. Con todo esto, vamos a proponer ahora formalizar el proceso de integración que sintetiza todo lo que venimos discutiendo y es un poco el punto de partida de la semana que viene. Y este proceso sí es el que tiene que poder, de alguna manera, mecanizar, entre comillas, porque sí, buena parte de las actividades que nosotros discutimos en la tarea de aula y en el parcial parten de este proceso. Hay que poder hacerlo. Y no es muy complicado, porque en verdad el proceso de integración, que es lo que nos va a permitir, entre comillas, calcular el área del trapezoide o calcular el cambio total, es muy similar a lo que venimos haciendo. Fíjense, primer paso, subdividir el problema, es decir, construir la función escalera. Para eso hay que particionar el intervalo, AB, darnos una partición y encontrar la función escalera en cada subintervalo, es decir, encontrar Q, a partir del cual calculamos las alturas. ¿Está bien? Segundo paso, cálculo de las aproximaciones parciales, que no es otra cosa que hacer estos productos.
las alturas por los subintervalos. Tercer paso, propongo la forma de la aproximación total, que es esta, ¿no? La sumatoria de igual a 1 hasta n. El n va a depender de la partición que haya hecho cada uno. El n puede ser 4, 5, 16, 25, 100, 1.000.000, infinito. Tenemos las aproximaciones parciales. A estas sumas se la conoce como las famosas sumas de Riemann y se las simboliza de esta manera. Fíjense, la suma de Riemann es, necesito una función, una partición y una selección de puntos compatibles por la partición. Cuando pongamos esto, lo que queremos referir es a esto. ¿De acuerdo? Por eso son iguales. Finalmente, ¿cómo termina el proceso de integración? El proceso de integración buscaba resolver el problema que había quedado planteado al principio, el lunes pasado. Calcular el cambio total. O, en este caso, desde el punto de vista geométrico, calcular el área del bajo del trapezoide. Bueno, ¿cómo va a terminar este proceso de integración? Definiendo si ese cálculo es posible. Es decir, definiendo si el límite, cuando la norma de la partición, acuérdense que la norma de la partición es el máximo de los subintervalos, si el límite, cuando la norma de la partición de las sumas de Riemann, que es esto, existe. Si este límite existe, entonces el proceso de integración va a indicar que el área del trapezoide vale tanto, vale L, o que el cambio total vale lo que este límite indica. ¿Está bien? O L, que es el área del trapezoide. ¿Se dan cuenta? Puede existir o no este límite. Pero recuerden o vean que el proceso de integración, que son estas 4 etapas fundamentales, es lo que venimos haciendo casi desde el lunes. De distintas maneras, con distinto grado de precisión, con distinto grado de formalidad. Pero ahora lo hemos creo que llegado al punto en donde nos tenemos que poner de acuerdo que esta va a ser nuestra nomenclatura, esta va a ser nuestra notación, y hay que tratar de reproducirlos todos más o menos parecidos. ¿Dónde están nuestros grados de libertad en este proceso? Y que podemos dar la partición que queramos, 4, 5, 20, 25 subintervalos, lo que queramos. En función de eso, vamos a calcular tantas aproximaciones parciales como esa partición haya sido. Y la aproximación total se supone, que está dado por la suma de Riemann, si nuestra partición tiene más elementos, va a ser más cercana al valor verdadero que estamos buscando, siempre y cuando ese límite exista. Y en el límite, es decir, cuando la máximo de los subintervalos tiende a 0 de esa suma de Riemann, si el valor existe, vamos entonces a obtener el verdadero valor del proceso de cambio, del cambio total, o el verdadero valor del área del trapezoide. Este es el punto central del asunto. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Con P te referís a los números de partición? La partición. No, se indica con P es la partición. ¿Te acordás que la partición qué era? La partición era un conjunto, ¿no? Que era de x sub 0 hasta x sub n. Y el n dependía de vos, de lo que hayas dicho. Esta partición define los subintervalos. Con P es la partición esta, que vos te des, este conjunto. Fíjate que lo habíamos puesto acá, este de acá. ¿De acuerdo? Obviamente, la selección de puntos compatibles de esta partición va a ser cada 2 puntitos vos tenés un intervalo, ¿no? Acá tenés el intervalo 1, acá tenés el intervalo 2 y así. En cada uno de estos intervalos vos vas a tener un punto. Con lo cual, si la partición tiene 10 puntos, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto Q? 9, perfecto. O sea, el conjunto, la selección de puntos compatibles con la partición es siempre tiene siempre un elemento menos. Porque con la partición vos definís los distintos subintervalos. Vos necesitas un elemento de Q para cada subintervalo. ¿Está bien? Sí, ¿Cómo ordenás un proceso de integración para hacerlo gráfico? Porque esto a veces inclusive preguntamos esto y no lo terminan de contestar del todo bien. Suponete que tenés una función que es esta. Es muy gráfico y muy corto. Esto va acá y esto termina acá, ¿no? Entonces esto va a ser mi A y esto va a ser mi B. Le voy a dar valores. A vale 1 y B vale 2. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer según el proceso de integración? Definir una partición P.
¿Cómo la definimos? Lo voy a hacer muy sencillo. 1. Vamos a poner acá 3. 2, 3. ¿Está bien? Este es el conjunto de la partición. Esto es lo que pide el primer paso. ¿Y el primer paso qué pide aparte? Definir la selección de puntos compatibles con esta partición, ¿no? Q. ¿Por qué? Porque a partir de Q, de pi de Q, yo construyo la función escalera. ¿Cuántos puntos va a tener Q? 2. 2. Por ejemplo, 1,5 y 2,5. ¿Está bien? 1,5, punto y coma, 2,5. Entonces, yo tengo el intervalo 1, que está dado por el 1, 2. Tengo el intervalo 2, que está dado por el 2, 3. Ahí está, ¿no? Perfecto. Tengo 2 intervalos. Mi función escalera va a ser esta, suponete. ¿Está bien? Y al hacerlo así estoy indicando algo más. Mirá qué interesante. En verdad, el punto 1,5... Bueno, lo voy a poner acá para no complicar. Acá. Después se lo vamos a discutir. Porque los puntos Q pueden coincidir con los extremos del intervalo. Eso después, eventualmente, lo van a ver más que en tarea de aula. Puede estar en cualquier lugar el punto interno del subintervalo. Puede coincidir con los extremos. No quiero meterme en eso, no tiene sentido. Perdón, una pregunta. ¿Podrías volver a poner la diapositiva con el proceso de integración, por favor? Sí, pero me va a borrar esto. Después lo vuelvo para atrás. Porque quiero terminar el proceso ahora. Este proceso es sencillo. Este 2,5 supóngase que es este. Borroca. Bien. Tengo mi región escalonada, ¿no? Vamos a poner otro color. Mi región escalonada es esto. Obviamente ya me doy cuenta que mi aproximación no va a ser del todo buena, pero bueno. Termino acá. El segundo paso que era calcular las áreas parciales, los acumulados parciales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para la región 1, ¿qué tengo? Es f en 1,5 por ¿cuánto? Por 1, ¿no? Porque delta x 1 vale 1, que es de 2 a 3. Y el área en R2 vale f en 2,5 por ¿cuánto? Por otra vez 1. ¿Está bien? Porque esto vale 1. Delta x1, delta x2 vale 1 también. Supónganse que f vale 3 y esto vale 2. Entonces, ¿qué va a quedar acá? 3 por 1, que es 3, y acá me va a quedar 2 por 1, que es 2. El tercer paso, ¿qué implicaba? Hacer la suma, calcular la suma de la función, la suma de Riemann, que era esto. De la función, que es lo que está acá en violeta, de la partición, que es la que yo contemplé acá, y de la selección de puntos compatibles, que es esto. Esto es igual a la sumatoria de igual a 1 a 2 en este caso, porque tengo 2 subintervalos, ¿no? ¿De quién? De f en c sub i por delta x sub i, que en este caso, ¿qué va a ser? 3 más 2, que en este caso vale 5. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, esta suma que yo calculé se supone que va a ser una aproximación del área del trapezoide, pero no va a ser exacto, porque para que sea exacto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que calcular? Eventualmente para calcular el área del trapezoide exacta. El límite. El límite, cuando la norma de la partición, que ¿cuánto vale la norma de la partición? En este caso, la norma de la partición, la pongo acá, vale 1, ¿no? Porque es el máximo subintervalo, que en este caso vale 1. Vale lo mismo. Bueno, cuando la norma de la partición tiende a 0, de esta suma de Riemann que define acá, encuentro el valor verdadero si es que ese límite converge. Para hacer eso, obviamente, no me va a servir de mucho esta partición. Tengo que encontrar una vuelta. Lo que yo puedo hacer acá, termina acá. Analíticamente, algebraicamente, yo termino acá, aproximándolo con este proceso de integración. El cuarto paso, que era el que quiere ver el compañero, el cuarto paso es proponer que la norma de la partición tienda a 0. Y este cuarto paso es ya una abstracción, en donde el álgebra no me alcanza. Hasta acá podemos llegar todo igual, ¿no? Porque podemos hacer las cuentitas como hicimos recién.
El cuarto paso es casi un salto de fe, que es un poco la discusión que estábamos teniendo con la compañera, la segunda parte de esa discusión muy interesante. El cuarto paso no lo podemos hacer. Es una conjetura el cuarto paso del proceso de integración. Lo que sí puedo decir es que si ese límite existe, entonces el límite va a ser el área del trapezoide, o eventualmente va a ser el cambio total. Pero por ahora no podemos calcularlo, ¿estamos de acuerdo? Sé que si ese límite existe, va a ser el área del trapezoide, o va a ser el cambio total en el intervalo analizado. Pero todavía no sabemos, no podemos definir si existe o no existe porque no podemos resolverlo. Ese es el punto en donde estamos. O sea, estamos mejor, pero estamos casi igual, porque todavía no podemos pasar de la suma finita, del cálculo aproximado finito, a ese cálculo infinito, porque este es un cálculo infinito. Hay que poder dar ese salto. Pero para poder dar ese salto, tenemos que incorporar una mirada nueva, diferente, o completar la mirada que estamos teniendo. Hasta acá llegamos todos, ¿no? Que es lo que hicimos recién. Ese proceso de integración hasta el paso 3 que hice yo fácil recién. Eso lo vieron todos, ¿no? Porque es lo que venimos haciendo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Chicos, chicas. No me abandonen. ¿Estamos de acuerdo hasta el paso 3? Sí. Bien, el paso 4, insisto, es un salto al infinito. Porque implica, primero, que hacer esta suma infinitas veces. ¿Por qué? Porque si yo pido que la norma de la partición tienda a 0, en verdad que estoy pidiendo que n vaya a ¿dónde? A infinito. Claro, infinito. Porque este límite supone sumar infinitos intervalitos, porque son cada vez más chiquitos, ¿no? Si los intervalos son cada vez más chiquitos, tengo cada vez más intervalos para definir la región escalonada que queda debajo del trapezoide. Por lo tanto, esto, pónganlo acá, pueden ponerlo así si quieren también, pero no tan elegante. Esto, límite, implica esto. O puedo poner igual acá, pero con entre comillas, después lo vamos a discutir. Es la suma cuando i de 1 va a infinito de f en c sub i delta x sub i. Y me parece que acá se ve bien lo que estoy haciendo, porque en verdad lo que estoy construyendo es una región escalonada de infinitos rectangulitos, que es lo que propone ese límite. Obviamente ese límite no lo podemos resolver, no sabemos cómo hacerlo. Vamos a tener que encontrar una forma alternativa de resolverlo. Teóricamente esta es la definición. Esto es lo que queremos hacer. Definir si ese límite existe. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos. No lo podemos hacer a mano. Tenemos que encontrar una vuelta de tuerca. Lo que vamos a discutir la semana que viene es qué vuelta de tuerca le vamos a dar a eso para poder resolverlo. Pero para eso, hoy quiero dejar presentada unas definiciones complementarias que nos van a permitir encontrar una vuelta de tuerca a ese límite y poder resolverlo de otra manera, porque a mano no lo podemos hacer. ¿Cuáles son esas definiciones complementarias que necesitamos? Primero, que hay que ver si sobre todas estas funciones, si sobre cualquier función, puedo realizar el proceso de integración. Ya antes vimos que hay veces que da la impresión de que no va a poder realizarse. Bueno, para poder pasar blanco sobre negro esa inquietud, demos estas dos definiciones. Primero, función integrable es aquella función a la cual vamos a poder realizar el proceso de integración. ¿Está bien? Entonces, dada una función definida en un intervalo cerrado a b, que va de b a reales, decimos que esa función es integrable en ese intervalo cerrado a b, si solo si el límite converge, básicamente. Si solo si existe un número L tal que para la norma de la partición, las correspondientes sumas de Riemann se acercan tanto como quieran a un número L, cualquiera sea la selección considerada. Es decir, si solo si este límite es igual a L. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No decimos nada, pero bueno, tenemos una definición de una función integrable. La función integrable es aquella que satisface el resultado de ese límite. Aclarado o definido, mejor dicho, la cual función es pasible de ser integrable, es decir, es pasible de pasar el proceso de integración satisfactoriamente, o sea, devolver un L a ese proceso de integración, podemos dar la definición de integral definida. Ese número L que está ahí es la integral definida de la función integrable en el intervalo AB. Parece una redundancia,
Pero no es lo mismo. Ese número L, fíjense, ese número L, repito, es la integral definida de la función f, que tiene que ser integrable, obviamente, porque si no, no existe L, en el intervalo AB. Y lo vamos a indicar con el famoso símbolo de la integral definida, que es esta S estirada, de suma, que va a ser la integral definida en el intervalo AB de la función f, y se indica de esta manera. Integral entre A y B de f de x diferencial x. Este diferencial x es quiere referir de alguna manera al límite cuando el máximo de los subintervalitos tiende a 0, porque cuando esto ocurre, tengo un diferencial x, como han visto en matemática 1. Bueno, es decir, la integral entre a y b de f de x diferencial x es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos una función integrable, el resultado del proceso de integración en el intervalo AB es la integral definida de esa función f integrable. Ese resultado, según el contexto en donde estemos, tiene dos interpretaciones que convergen numéricamente, pero son dos cosas distintas. Si la función f se define positiva, ese número L coincide con el área o representa el área del trapezoide definido por la función y el intervalo AB, ¿no? Y si estamos en un contexto físico, ese valor L va a ser el cambio total en ese intervalo. ¿De acuerdo? ¿Dejamos acá? Así tengo un fin de semana de tranquilidad. Tenemos las definiciones, los pilares de lo que queremos discutir la semana que viene. Tenemos el proceso de integración definido, tenemos la definición de función integrable y de integral definida. Entonces ahora cuando el lunes le pregunte qué es la integral definida, ya no deberían responder qué es el área debajo de la curva. Es todo esto que estuvimos discutiendo, que es mucho más que el área debajo de la curva. En todo caso, en determinadas circunstancias, puede representar el área debajo del área de la figura que define la curva con el intervalo analizado. Pero es mucho más. Quiero ver si quedamos ahí. Sí, quedamos ahí. Bien, los libero porque... Profe, sí. aprovechando que ya vamos hablando. Sí. Entonces, si a mí me pedirías una definición corta, más o menos qué tendría que decir? ¿De la integral definida? Sí. La integral definida es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann de la función f. Hoy la integral definida es eso, y no hay otra definición corta. Ok, gracias. Otra forma de interpretarlo, si querés, es si yo tengo una función f definida en un intervalo AB, a esa función f la someto a un proceso de integración, y el resultado de ese proceso de integración me devuelve L, ese L es la integral definida. Dije lo mismo, pero lo dije más constructivistamente ahora. ¿Te das cuenta? Tomo una función f en un intervalo AB. Esa función f la someto al proceso de integración. Paso 1, 2, 3 y 4. Si esa función f que sometí al proceso de integración me devuelve un valor L, ese valor L es la integral definida. Yo porque a mí me sigue costando mucho como interpretar la integral. No, interpretar bueno, bien. Esperá, porque vuelvo al punto. Vos tomás la función f. Sí. Paso 1, 2 y 3 lo podés hacer siempre, ¿no? Mm. Hasta llegamos a la suma de Riemann. La dificultad es el paso... el paso 4, que es este de acá, ¿no? Pero el paso 4, por ahora, para nosotros el paso 4 es un salto de fe en el punto que quiero decir que no lo podemos resolver analíticamente. No podemos saber hoy, no tenemos herramientas para definir si este límite existe, ¿no? Okay. Intuitivamente suponemos, y esto es lo que quiero decir, quedémonos con esta idea hoy. Si el defino este trapezoide, intuitivamente supongo es que si voy refinando la región escalonada, se supone que en el caso en donde los rectangulitos sean infinitamente pequeños, pero no 0,
infinitamente pequeños, pero no 0 del ancho del escalón, la región escalonada va a quedar perfectamente solapada debajo del trapezoide. En ese caso, este límite me va a devolver un valor L. ¿Te das cuenta? Pero no lo podemos resolver hoy eso. Intuitivamente especulo que va a ocurrir eso. Que si tengo una función escalera con escalones infinitamente pequeños, pero no 0, se van a pegar perfectamente debajo de la función problema. Por lo tanto, el resultado de esa operación, que implica sumar el área de todos esos rectangulitos, va a coincidir necesariamente con el área del trapezoide. Y ese va a ser el valor de L en este caso. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? Pero ahí tienes que dar un salto especulativo. No podemos llegar hoy analíticamente a eso. Hasta ahí quiero que lleguemos. ¿Y a qué función voy a poder realizarse ese proceso de integración? A la función de tipo integrable. ¿Y cuál es una función de tipo integrable? La función a la cual le puedo realizar ese proceso de integración. Parece ¿cómo se llama? Una definición circular, pero es muy potente esa idea. La función integrable es aquella a cual realizo el proceso de integración y me devuelve un número L. Es decir, la función esta que yo pinté de rojo acá, intuitivamente, me parece que es una función integrable. Debe ser una función integrable. Y vamos a avanzar más, porque no quiero discutirlo hoy, pero ya que está lo digo. Total, volvemos. La función continua en un intervalo cerrado a B va a ser condición suficiente para ser una función integrable. ¿Está bien? Entonces si una función es continua en un intervalo cerrado a B, es integrable. Si es integrable, lo puedo realizar el proceso de integración y me devuelve un número. Ese número L es o bien el área del trapezoide, si la función se define positiva, o bien es el cambio total en intervalo analizado. ¿Te das cuenta? ¿Termina de cerrar la historia más o menos? Como para que vayamos pensándolo y metabolizando para el lunes, digo. Sí. Bien. Perfecto. Y estos son los teoremas fundamentales que nos van a permitir, completando las definiciones, empezar a imaginar qué vueltita le encontramos para no tener que resolver ese límite, que no vamos a poder resolverlo. De alguna manera tengo que resolver la integral definida. Ustedes habrán visto que en un libro hay tabla, fórmula de cálculo y demás. Eso es para no tener que resolver ese límite que no se puede hacer. Eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Bien, chicos, chicas. Gracias, profe. Por ahora estamos. Llegamos a donde queríamos, más o menos. Así que, Gracias. Gracias, profe, nos vemos. de Gracias, nada, profe, nos vemos nos el vemos. lunes. Buen fin de- Traten de preguntar con el tema de la comisión 10. Y yo voy a escribir el lunes a ver si ya me lo anoté para no olvidar. Pero averigüen. Gracias, profe. Santiago, una consulta. Sí. Porque lo que habíamos visto en tarea de aula era otra forma de pensar el tema de la norma de la partición, que lo podíamos pensar como que si tiene que haber infinitos, o sea, si n tiene que ser infinito para que sea fidedigna el trapezoide a la curva, igualmente eso no es condición suficiente para que no exista un intervalo máximo que no cumpla con ser muy pequeño, digamos. Claro, infinitamente claro. pequeño. Entonces, sí, es por cierto. eso se definiría la norma de Claro. la partición. Claro, fíjate, por eso puse es igual entre comillas, porque Claro. me estaba exagerando el carácter intuitivo, pero de alguna manera, si podríamos hacer la salvedad, si todos los subintervalos tienen la misma extensión, ahí sí el igual vale, ¿te das cuenta? Claro, sí. Ahí Sí, sí porque valdría me pareció que por ahí pensarlo de esa forma era como más intuitivo que pensarlo al revés, digamos. Claro, pero tenés que pedir que los intervalos, todos los subintervalos tengan la misma extensión. Si no, no vale. Por eso la definición usa la norma de la partición. Claro. Esa es la definición correcta. Ahí Bárbaro. estás pidiendo algo más que no necesariamente sea una exigencia de la definición, pero está perfecto. Por eso ahí me puse dubitativo. Me dejé llevar por el fragor, pero está perfecto lo que decís. Buenísimo, gracias. De nada. Profe, una pregunta más rápido. ¿Las diapositivas estas ya las van a subir o recién al final del tema se suben? El lunes las subo sin falta. Dale, está bien, era para copiar un par de cosas. Para que esté la clase 3 también y la de la 4.
Probablemente después vaya cambiando, pero para que tengan un poco una referencia. ¿Está bien? Dale, gracias. Listo. Nos vemos. Chau, chau, hasta luego. Buen fin de, nos vemos. Igualmente, chao.